Sueños y visiones. Explicación en la ciencia del plasma. Extracto del taller 508 de Meral Tabacoli Kesh. Hace años tuve una experiencia de un sueño mientras estaba despierto donde estaba en el pasado en la Catedral de San Petersburgo, y yo estaba en el coro y yo era el bajo Pasukov. Y yo sentí sus emociones mientras cantaba una canción en ruso. Si fue transmutación. ¿Puede uno entonces transmutar en el pasado, retroceder en el tiempo y ver dónde y cómo vivieron nuestros antepasados? Le agradezco. Hay diferentes formas de conectarnos de esta manera. Los hay, si has estado allí, estás en parte, llevas esa emoción. Sabes que has estado allí, así que es parte de ello, es como tu ADN, tu abuela te dio un ojo azul. Pero la grabación del cuerpo del hombre de una manera muy diferente como la información, no como el cambio de lo físico. Por otro lado, todos lo hemos hecho, si creamos un campo de fuerzas adecuado. Como dije, cuando vas a China, si llevas las fuerzas de campo adecuadas en el campo de la fuerza de la emoción o qué tiempo, esa línea se conectará, entonces aprenderás el idioma. Conoce la emoción. Entonces, si aprovechas el conocimiento común del, digamos, ruso y en eso la estructura se adapta a la pareja de un cantante en un verano, o coincide con el, Dios sabe quién, que en Rusia, lo verás, porque hay mucho conocimiento que hemos adquirido en las pruebas y ensayos de las últimas semanas. Vemos, todos recibís campos, como expliqué antes en otras enseñanzas. Está muy claro por lo que tenemos eso. Si este es tu cerebro, tienes un poco de eso. Lo que realmente afecta, lo que realmente afecta tu médula espinal. Y tu alma está en algún lugar aquí. Tus ojos están en algún lugar aquí. Todavía dices que sueñas despierto. La información que viene en esa dirección o toca la parte visual de tu cerebro, ves y recuerda ese sueño. Si no lo haces, si recibes la información en esta dirección, desde la parte posterior del alma, en esta dirección, no lo ves o no tocas la parte visual del almacenamiento de confirmación de información. Haces cosas o reaccionas y dices, lo he hecho inconscientemente, pero de hecho no existe el subconsciente. En nuestros programas de prueba tenemos una clara división en esta parte. Y depende de qué manera la información nos llega. Todavía agregamos que a la energía del alma, la información del alma y luego en esta interacción con el alma de la fisicalidad estará en otras partes. Escuchas un ruido porque esa intensidad de campo coincide con el ruido. Esto es visual. No escuchas sonido a través de tu visión, pero ves y oyes. Entonces se va la interacción con eso. Entonces, si haces algo, dice, no siento nada, fui a la máquina, pero luego haces algo que es inusual, después o durante el proceso, dices, no lo hice. Siento, no vi nada, pero sentí esto y aquello, tomé tal acción, porque los campos en la fuerza no es la fuerza de la visión, pero aún así entra desde la parte trasera del cerebro, que toca la energía y cambia la energía del alma. Y no es solo el alma, porque cuando estás en ese proceso, cuando está pasando, hay una circulación de sangre alrededor de su cerebro. Así que este campo también ha tocado el alma de la emoción, el cual cambia la gravedad de la interacción del campo magnético entre los dos y la creación de campos y la emoción. Y ahora lo entiendes.
Entonces, si tú entiendes que tu alma está conectada con muchas almas, estamos en cualquier momento, en todo momento, de la misma manera, que no hay ningún lugar en el universo, no hay campos magnéticos, es el mismo. Estamos en todo momento, incluso en el cuerpo del hombre conectados a cada hilo de los campos creados, emanados del alma del creador a cada planeta, a cada polvo en el universo. Cuando dibujas un imán y luego dibujas campos magnéticos y luego dices que se regresan o se expanden de diferentes maneras, depende. Esto depende de la fuerza del campo magnético de tu visión o está en el campo de fuerza de tu campo magnético del grito o esto. Pero esto no se relaciona con esto. Ahora entendemos esto claramente. Tuvimos gente que entró, se sentaron en la máquina, pero luego cambiaron su vida. Cambiaron algo en la forma en que algo sucede o esto pasó inconscientemente o esto sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué recibiste en el sistema ese campo? Lo llama subconsciente. Porque recibiste el sistema ese campo, lo llama subconsciente. Lo único que la mayoría de ustedes recuerda, en todo caso, es una dirección de campo, porque mejora la condición de ver. Te preguntamos, ¿has visto algo? También concentras la mayoría de los campos en la fuerza del campo de la vista. Entonces ves algo o ves movimiento. O en el camino de tus campos, movimiento, viajando, oyendo, interactuando con los campos del sistema, interactuando con lo que yo llamo campos magnéticos que crean en nuestra estructura. Entonces, ¿qué pasó? Este campo que sale golpea esto. Tú nos ves borrosos porque ahora tienes un campo de interacción, porque todavía te obligas a ti mismo para mirar en la mirada, en la visión. Entonces, lo que ves, viajo en el pasado, hay alguien al mismo tiempo que tú teniendo este sentimiento, en realidad está cantando en esta iglesia esa canción debido a la coincidencia gravitacional de campos magnéticos, coincide. Así podría ser tú el único que podría ser otras 100 personas escuchando ese tipo, porque su campo de fuerza coincide con el de 100. Es la ciencia y tenemos que entenderla. Y una vez que la comprendamos, podremos hacerlo. Podremos hacerlo en ese momento, en esa intensidad de campo. Coincides con el chico que cantó o en lo que yo llamamos la dimensión del alma de la fisicalidad y lo que yo llamo disco de memoria del ADN. Ustedes lo llaman que la información se ha impreso porque estuviste allí en algún momento en el pasado. Es la forma en que vas a algún lugar y dices, he estado aquí antes. Entonces, no lo es. Es entender la ciencia. O fuiste al pasado, al futuro y el resto. Mira las posibilidades y comprende las posibilidades. Entonces encontrará la verdadera respuesta científicamente.